gracias. Y yo querría aprovechar la ocasión de la presencia entre nosotros de un climatólogo de tanto prestigio para abordar un poco el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la cuestión misma del cambio climático, el significado exacto de la expresión y el significado también de la posición contraria, la del negacionismo. Es algo que se nos imputa constantemente a los miembros de mi grupo, ¿no? Se nos llama negacionistas con intención despectiva, es una forma de llamarnos ignorantes. Entonces, yo quería precisar un poco más, en el poquísimo tiempo que dispongo, la posición de mi grupo sobre esto para contrastarlo con usted y saber si usted compartiría este juicio de nosotros como negacionistas. Nosotros siempre hemos dicho que dejamos la ciencia a los científicos, por tanto, nuestra supuesta negación en realidad es una suspensión del juicio, base como se exige un asentimiento incondicional a la tesis del cambio climático, la suspensión del juicio es interpretada como negacionismo, ¿no? Dejamos la ciencia a los científicos. Ciertamente asumimos que se ha producido una subida paulatina de la temperatura del planeta en el último siglo y medio, de 1 grado, 1,2 grados, esto es incuestionable, y asumimos también que sin duda la acción humana y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero ha tenido alguna incidencia en dicha subida de la temperatura. Ahora bien, que esa incidencia sea del 100%, o sea, del 20%, pues estimamos, por lo que alcanzamos a entender en el debate científico en curso, estimamos que es algo que todavía no ha determinado la ciencia. Por tanto, ese consenso científico abrumador del cual el portavoz de Podemos se convierte constantemente en representante, no existe, a nuestro modo de ver, sobre esta cuestión. Y sabemos que existen otras interpretaciones, como la del profesor Rowling y su teoría sobre la acción del Sol y su incidencia en la evolución de la temperatura, de las manchas solares, etcétera, o eventuales variaciones, pequeñas variaciones en el eje de la Tierra, también podrían tener una incidencia en la evolución de la temperatura. Creemos que el famoso consenso abrumador del 97% se refiere solo a estos dos hechos, es decir, subida de la temperatura e incidencia humana en ella. En cambio, los profetas del cambio climático añaden 2 notas más. La tercera sería la aceleración exponencial. La aceleración exponencial de esa subida de la temperatura. Ha sido de 1 grado en un siglo, pues bien, se sostiene que de aquí a 2100 va a subir 4 o 5 grados más. Y la cuarta idea sería los efectos catastróficos de esa subida de la temperatura. En lo que se refiere a la aceleración exponencial, es el famoso gráfico del palo de hockey tumbado de Michael Mann, es decir, las temperaturas estables a lo largo de siglos que de pronto suben abruptamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es curioso que la prensa internacional haya guardado silencio absoluto sobre el juicio que afrontó Michael Mann en Canadá en septiembre pasado frente al profesor Tim Ball. Tim Ball había llamado superchería estadística el famoso gráfico del palo de hockey. El juez exhortó a Michael Mann a que exhibiera las bases científicas de su famoso gráfico y, al parecer, Michael Mann fue incapaz de aportarlos. En todo caso, no convenció al juez porque perdió el juicio. Bien, en todo caso, a ese paquete, que es un paquete de 4 ideas, se exige para él un asentimiento que yo llamaría religioso, y esto me parece muy importante. Me parece que la idea del cambio climático está abandonando el terreno de la racionalidad científica para adentrarse en el terreno de lo pseudo-religioso. El hecho mismo de que se utilice el término negacionista con un significado parecido al de herejes, ¿no? Como expulsando del debate, expulsando casi de la sociedad civilizada a quien se atreva a discrepar, ya es revelador de una mentalidad dogmática y poco Vaya finalizando, científica. Contreras, y sobre todo, ya termino, y es muy importante, el hecho de que curiosamente desde hace años se haya dejado de hablar de calentamiento global para pasar a hablar de cambio climático. El calentamiento global era falsable, es decir, era empíricamente refutable. Si las temperaturas bajaran, la tesis del calentamiento global habría quedado invalidada. El cambio climático no es falsable. Cualquier cosa puede ser cambio climático. Si la temperatura baja es cambio climático, si sube es cambio climático, si sopla el viento, si no sopla, todo es cambio climático. No es falsable esa idea. Y recordemos a Karl Popper, la falsabilidad es la esencia misma de las teorías científicas. Una teoría no falsable, como es la del cambio climático, no es una teoría Señor científica. Contreras, que es el segundo He terminado y me encantaría conocer conocer la opinión del experto sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, nos ha vuelto a ser arrojado lo de negacionismo. Intenté entrar en un debate filosófico, ecológico, político con el
ponente anterior sobre el concepto de negacionismo, pero no me contestó. Es cierto que tenía muy poco tiempo. Explicaba, le dije antes al ponente anterior, que el dogma, porque a mi modo de ver se ha convertido ya en un dogma, el dogma del cambio climático incluye 4 ideas. Una, la subida de la temperatura en el último siglo, y que sigue en marcha, cosa que no discutimos. Segundo, la probable incidencia humana en dicha subida de temperaturas, cosa que tampoco discutimos. La aceleración exponencial a partir de ese momento, cosa sobre la que tenemos muchas más dudas, el palo de hockey de Michael Mann. Y el efecto catastrófico para la humanidad de esa subida de temperatura. Esta sería la cuarta idea. Sobre esto tenemos aún más dudas. Y lo que nos pasa tanto con respecto al catastrofismo apocalíptico como con la idea de la aceleración exponencial es que nuestra capacidad de alarma apocalíptica está ya agotada por sucesivos anuncios catastróficos de los últimos 30 años. Uno ya tiene una edad y recuerda como ya a finales de los 80, por ejemplo, Noel Brown, un alto ejecutivo ambiental de Naciones Unidas, en el año 89, pues anunciaba que para el año 2000, solo 11 años después, naciones enteras, aludía a islas del Pacífico, serían borradas de la faz de la Tierra por la subida del nivel del mar y que habría decenas de millones de refugiados climáticos moviéndose por el mundo. Bien, en lo que estamos en 2020, no en 2000, no ha desaparecido ninguna nación de la Tierra, ni siquiera las islas del Pacífico. Un estudio de la NASA indicaba que en los últimos 20 años ha crecido, que no ha disminuido la superficie de un 85% de las islas del Pacífico. Y en cuanto a los millones de refugiados climáticos, pues tampoco se les ve por ningún sitio. En Naciones Unidas, al parecer, figura un refugiado climático hasta el momento, entendiendo por tal alguien que ha aludido el cambio climático, ha alegado el cambio climático como motivo para su petición de asilo en Nueva Zelanda, un ciudadano de Kiribati, a quien, por cierto, le fue denegado el asilo. Ahora bien, como en el cuento de el pastorcillo y el lobo, pues ahora nos vuelven a decir que se nos acaba el tiempo, que si no actuamos ya sobrevendrá la catástrofe para la vida humana en la Tierra. Lo dice gente como Alexandria Ocasio-Cortez, ya postergando el próximo plazo de la catástrofe para el año 2030, no el 2000. O Greta Thunberg, que dispone de púlpito permanente en Naciones Unidas. A nosotros nos parece que una visión mesurada de este asunto es la que sostienen ecologistas razonables como Michael Schellenberger o como Björn Lomborg, a saber que el escenario intermedio del IPCC, la proyección intermedia del IPCC, habla de una subida de temperatura de 2-3 grados para finales del siglo XXI y que a finales del siglo XXI seremos, en caso de que continúe el crecimiento económico actual, seremos 3 veces más ricos que en la actualidad y, sobre todo, tendremos una tecnología que no podemos ahora ni imaginar. Es decir, imagínese hace 80 años si se le hubiera pedido a cualquiera que imaginase la tecnología que íbamos a tener en el siglo XXI, ¿no? Por otra parte, en este escenario de subida de 2-3 grados, la subida del nivel del mar sería de 66 centímetros y bien, es difícil concebir que la humanidad del año 2100 no sea capaz de encontrar soluciones técnicas para una subida de menos de 1 metro del nivel del mar. Entre otras cosas porque los holandeses lo han resuelto muy bien, no con tecnología del siglo XXII, sino con tecnología del siglo XVIII, desde hace siglos. Ha aludido usted a la desertización, al efecto desastroso sobre las cosechas. Bien, yo tengo otros datos, ¿no? Esto es sabido que el CO2 es el gas de la vida, tiene un efecto fertilizante, favorece la función clorofílica, el crecimiento de las plantas y esto afecta también a las cosechas. Por ejemplo, estudios del profesor Ranga Mineni lleva ya más de un minuto de la Universidad de Boston, termino la frase, de la Universidad de Boston, indican que un 31% de la superficie de la Tierra es más verde, la vegetación ha avanzado en los últimos 30 años de lo que era hace 30 años. Es decir, la vegetación avanza en lugar de retroceder, lo cual no concuerda con la tesis muy repetida de la desertización, que como vemos está cuestionado desde otros ámbitos científicos. En España la superficie arbolada ha pasado del 27% al 37% en los últimos 30 años. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Como todos, agradecerle que venga aquí y me ha hecho recordar los tiempos de Greenpeace en la que tenía un sentido romántico, hermoso. Los tiempos del Rainbow Warrior todavía está por ahí, pero ha cambiado bastante de criterio y de pelea y para mí es una pena.
Y como veo que son más o menos de la misma quinta, a mí me ha recordado una canción que, aunque no me gusta el punk, aquí en España la había y se llamaba Mario salta al armario. Entonces, pues Mario salta al armario, pero salta tú solo. Es decir, dice que renunciemos a la energía nuclear, que renunciemos al carbón, que ya se ha renunciado, que renunciemos al gas. Entonces, ¿qué nos queda? Por otro lado, decirle que nos están acusando repetidamente y machaconamente, diría yo ya, de negacionistas. No está demostrado que a mí me parece una soberbia humana el pensar que este cambio climático se debe exclusivamente al hombre. No está demostrado. En la historia ha habido periodos muy variados. Por ejemplo, el Imperio Romano se dio gracias a un periodo de bonanza, con una humedad óptima y una temperatura también que les permitió expandirse. Y después, cuando se vino eso abajo, pues se vinieron abajo con la invasión de los germanos, que pudieron ser los primeros inmigrantes climáticos, pero no era antropogénico tampoco allá. O también con los franceses, cuando la revolución, pues la revolución triunfó gracias a las hambrunas que había debido a un enfriamiento global grande. Entonces, el cambio climático, pues sí que hay cambio climático. Ahora, ¿dónde va? ¿Cuándo va? ¿Cómo? Y demás. Es todo muy discutible. De todas maneras, nosotros somos un gran país, pero tenemos una responsabilidad en todo esto muy relativa, como dijo uno de los intervinientes, del 1%, no es del 0,7%. Entonces hay otros países que, teniendo mucho más responsabilidad, están escurriendo el bulto y toda la comunidad internacional no hace nada. Por ejemplo, China. Y yo no sé si ustedes saben que China ahora mismo está construyendo 20 reactores nucleares y nuestro principal o único proveedor de paneles solares, pues resulta que son los chinos. Entonces, nosotros, cuando estamos comprando placas solares para nuestros inmensos campos solares que se están construyendo, que yo tampoco estoy de acuerdo con el tamaño que están adquiriendo, pues estamos contribuyendo a todo esto. Estos 20 que se están construyendo y otros 20 que tienen en proceso. Entonces, yo pediría que este cambio climático, como están diciendo, pues, esta transición ecológica en España se haga, pero se haga bien, es decir, a una velocidad adecuada, que no se machaque la industria del automóvil, porque también el principal productor de pilas son también chinos. Y aquí ya está cerrando Gobain en el Penedés. Y entonces un coche actual español de última generación, con todas las restricciones a sus tubos de escape de última generación, en neto es menos contaminante que un modelo verde eléctrico. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pedimos otra vez, pues eso, la velocidad y mirarlo y templar muy bien los pasos. Ahora mismo en Canarias este verano ha bajado la producción eléctrica por baja de la demanda el 40% y en Baleares el 30%. Es decir, nuestra industria turística está a punto de irse al garete. Entonces, habrá que mirar todos esos de los ERTEs y demás e intentar conservarlos hasta el marzo del año que viene. Entonces, ojo, porque son habas y es con lo que se come, con lo que estamos jugando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su comparecencia. Quería decir aquí, el señor López Uralde siempre nos trae noticias sobre el cambio climático. Yo quería traer dos. Una, que es que en los Emiratos Árabes Unidos se ha puesto en funcionamiento la central de Barakah y va a suponer el 20% de la energía que consuman en los Emiratos, además de tener, por ejemplo, Kuwait tiene el mayor campo solar fotovoltaico, o sea que hay cosas que son compatibles, no son excluyentes. Y después dar la enhorabuena a la señora Sama Bilbao León, que ha sido nombrada presidente de la Asociación Mundial de la Energía Atómica. Y después, sobre su intervención, me parece muy bien el tono y lo que está diciendo. Me gustaría reclamarle algunas aclaraciones, como por ejemplo que
cuántos embalses en España son susceptibles de poderse acoger a ser de bombeo. Es decir, cuántos son transformables, porque tienen una problemática técnica grande. Y por otro lado, ¿qué le parece la política de tener las cuencas hidrográficas totalmente separadas? O es lo que se pretende, ¿no? Si no se puede abordar, o no sería bueno abordar una política hidráulica nacional para que hubiera agua para todos y en todos los sitios. Después me dice el turismo sostenible, y me parece muy bien, suena muy bonito, pero ¿cómo puede hacerse sostenible el turismo en Canarias si hay que llegar ahí en avión? O en Baleares, o cómo podemos transportar 80 millones de turistas al año y si somos realmente talibanes y no aceptamos las energías fósiles, porque los aviones, lamentablemente, con pilas hoy todavía no pueden ir. Después, sobre el sector industrial y la protección y todo eso, me parece estupendo, pero estamos comprando paneles solares a China, y China, como dije en la intervención anterior, está haciendo 20 reactores nucleares y va a hacer otros 20 más, y como usted dijo, los coches al final aquí van a acabar yendo con la energía nuclear de allá. Entonces, pues, ¿cómo se puede proteger a la industria nacional? Aunque ya lo dijo usted un poco con lo del impuesto y demás. También quería, antes de que se me acabe el tiempo, hacer referencia a la España rural y cómo la afecta como sufriente, porque yo creo que se está olvidando la generación distribuida y a lo que se va son a megaparques eólicos y a megaparques que al final lo que hacen es un entorno hostil. O sea, si quieres que alguien vaya a vivir al campo, tendrá que salir de su casa y tener un paisaje aceptable y no estar rodeado de un mar de cristal o un mar de plástico, en fin, todo esto. Y también ¿qué le parece el autoconsumo? Que no han hablado nada, y yo creo que es una cosa muy importante que se debería de hacer hincapié. Y también lo del empleo que nos va a traer y los fondos que nos van a traer, cómo se puede realmente, si no se mira lo que decía antes de la generación distribuida y el autoconsumo, que es lo que realmente yo creo que va a hacer aquí pymes y que es lo que tradicionalmente